Bien, jóvenes, buenos días otra vez. Creo que podemos comenzar nuestra clase. El día de hoy, como ya se había anunciado, vamos a comenzar con el tema de derivadas. Si me están escuchando bien, por favor, pongan el comprendido verde. Bien, les agradezco. Parece que sí me están escuchando. Entonces, derivadas. Antes de comenzar el tema, rápidamente voy a explicarles el concepto de continuidad de funciones. Bien, les había dicho que una función es continua, si recuerdan, cuando el límite por derecha y por izquierda tiene el mismo valor. ¿Se acuerdan? En realidad, cuando comenzamos límites, comenzamos a hacer aproximaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando decimos el límite tiende a 2, ¿se acuerdan? Hicimos de menor a mayor y de mayor a menor. Y el límite tendía hacia el resultado que luego nosotros hemos comprobado que era el correcto. Después vimos que hacer el límite de esta forma era bastante complicado, en muchos casos. Entonces dijimos que la manera correcta de calcular límites era por el procedimiento algebraico, que es el que hemos aprendido, ¿no? Entonces, ahora voy a darles un concepto más sencillo de continuidad. Si yo tengo una función cualquiera, normalmente esa función se va a traducir en un gráfico, que yo voy a poder llevarlo al plano cartesiano. ¿Lo ve? Y, por ejemplo, una función que encontrando los puntos resulta así. Ya más adelante vamos a ver que, por ejemplo, esta función sería 1, 2, 3 de cuarto grado, de quinto grado todavía. Cuando digo que una función es continua, es porque es exactamente continua. Si yo agarro mi lápiz o en este caso mi micropunta, y pongo aquí y comienzo a trazar, y puedo trazar la figura sin levantar el micropunta, esa función es continua, porque va variando continuamente. ¿Me entendieron? Desde ese punto de vista, una función normalmente va a ser continua. Una función, cuando no es continua, no es derivable en los puntos en los cuales presenta discontinuidad. A ver, una función discontinua. Imagínense, a ver, esta función. ¿Qué representa esa función? ¿Qué dice? ¿Qué tipo de gráfico tiene esta función? A ver, les escucho, jóvenes. ¿Quién me ayuda? Tengo ¿Una esa parábola? una parábola, correcto. Esta es una parábola. Además, yo sé que es una parábola que se abre hacia arriba. ¿Ve? Si yo lo dibujara aquí, sería una parábola así. Y estas dos, aquí chiquitito voy a dibujar. Estas dos llegan hasta el infinito. O sea, es una función continua, absolutamente continua. Es una parábola. ¿No ve? Y ya saben cómo trazar la parábola, eso ya hemos aprendido. Miren esta otra función. ¿Es función continua? ¿Qué dicen?
Esta función es válida para todo x, excepto para x igual a menos 3. No es válida para x igual a menos. ¿Por qué? Porque menos 3 más 3 es 0. Y un otro entre 0 es infinito. Miren, aquí está 1, 2, menos 3. ¿No ve? Son negativos, son positivos. En menos 3 no se define la ecuación. ¿Cómo va a ser su gráfica? Va a ser un gráfico, por ejemplo, así. Bueno, estoy haciendo una aproximación. Y así. ¿Listo? O sea, fíjense, no puedo yo levantar el lápiz o trazar toda la curva en todo el gráfico sin tener que levantar. Y esta recta se llama asíntota. Si yo saco el límite de esta función tendiendo a menos 3, ¿qué me va a dar? Infinito. Infinito negativo. Porque siempre se va a acercar a menos 3, pero nunca lo va a tocar. Entonces, si yo hago este límite además por la derecha y por la izquierda, si hago de menor a mayor, se va a acercar a menos infinito. Si hago de mayor a menor, se va a acercar a más infinito. Entonces, fíjense, es una función discontinua, pero discontinua en el punto menos 3. Sí la puedo derivar en todo este campo. Solamente no va a ser válida para x menos 3. Aquí presenta discontinuidad. En el resto del gráfico es continua, pero fíjense por tramos. ¿Está bien? Entonces, cuando decimos continua es porque continuamente estamos graficando. Es porque la respuesta a la función, tal cual hemos definido en la clase anterior, la respuesta a la función va a ser un gráfico. En este caso es una parábola. En este caso se llama función racional. ¿Lo ve? Entonces, a pesar de que tiene esta potencia aparentemente 1, no es recta. Tiene potencia menos 1. Por eso es que es una curva, no es una recta. ¿Alguna pregunta, chicos? Entonces, con eso, que quede claro el concepto de continuidad de funciones. Escucho preguntas. ¿Qué dicen? Bien, ahora sí. Vamos a ir y vamos a hablar del concepto de derivada. Interpretación geométrica de la derivada. Ya sabemos lo que es un incremento, ¿verdad? Ahora vamos a tratar de entender una derivada desde el punto de vista geométrico. Imagínense, tengo unos ejes coordenados. Aquí está, X y Y. Y tengo la porción de una gráfica. Esta. Esa es la porción de una gráfica. Continua. Y vamos a analizar dos puntos de esta gráfica. Este punto y este punto. Y los vamos a unir mediante una recta. Esta recta. Se llama recta secante, ¿no? Es el nombre geométrico de la recta. Es secante porque corta a la curva en dos puntos. Una tangente corta la curva en un solo punto. Por ejemplo, esta recta es tangente a la curva. Esta es secante. Hasta aquí, facilito.
Este va a ser un punto X. Por supuesto, ustedes saben que el eje vertical es el eje de la imagen, o el codominio. Este va a ser Y, ¿no ve? Pero Y también sabemos que es igual a f de X, ¿verdad? Entonces, en realidad, esta es la variable independiente y esta es la variable dependiente. Dependiendo de la función, me va a dar un valor de Y. Por eso se pone Y igual a f de X. Es la variable dependiente. ¿De acuerdo? Fíjense qué ocurre si yo, para llegar a este punto D. Primero que este es el punto, a ver, voy a colocar bien, X, f de X, o X y si quiero. Para llegar a este otro punto, si esto es delta de X, este punto va a ser X más delta de X, ¿no ve? ¿Sí o no? Este es un incremento, estoy incrementando este valor. Ustedes saben que delta de X es X final menos inicial, o X2 menos X1. Si este fuera X2 y este X1, delta de X es desde aquí hasta aquí es X2 y desde aquí hasta aquí es X1. Por tanto, el delta de X es X2 menos X1. O al revés, si este es X, como estamos poniendo X como una variable, este otro punto va a ser X más delta de X, porque este espacio es delta de X. ¿Entienden eso, verdad? ¿Y cuál va a ser su imagen? Lo mismo, pues. F de X más delta de X, ¿no ve? Si es X más delta de X, este va a ser F de X más delta de X. Si quieren, este es Y1, este es Y2. Entonces, ¿cuánto va a ser esto? Delta Y, ¿sí o no? Y ese delta Y, ¿qué va a ser? F X más delta de X menos F de X. ¿Verdad o mentira? Si hasta aquí me han entendido, póngame el comprendido verde, por favor. Si no, escucho sus preguntas. ¿Qué dudas tienen? Cualquier duda, jóvenes. Estoy viendo que están dudando un poco de ponerme el comprendido verde. Fíjense que lo único que he hecho ha sido incrementar la función. Estaba en este punto X. He incrementado un delta de X y he llegado a este punto. Ahora, ese delta de X se traduce en un incremento horizontal y un incremento vertical. Este incremento horizontal es X hasta X más delta de X. Por tanto, esto es delta de X. Y por supuesto que esto es delta de Y. Pero delta de Y es lo mismo, ¿no ve? Y2 menos Y1. Y Y2 en este caso es f de X más delta de X desde el origen, desde aquí hasta aquí. Y desde aquí hasta aquí es f de X. Por tanto, este delta de X, que es igual a este, porque es un rectángulo, es f de X más delta de X menos f de X. Este punto, que es f de X más delta de X, menos este, que es f de X. Todo esto menos esto es delta de Y es esto. ¿Ahora me han entendido mejor? Por favor, para que esté tranquilo, póngame el comprendido verde, si me han entendido.
Bueno, digo bueno porque son pocos los que me han puesto el verde. Voy a hacer lo siguiente, jóvenes. A mí me interesa que este concepto quede bien claro con ustedes, porque es la parte esencial de derivadas. Y les diré que este conceptito, así chiquitito como es, prácticamente es toda la base del cálculo. ¿Listo? Así que en el YouTube, no, en el Moodle, les voy a subir un video YouTube. Voy a escoger un hito que bueno. ¿Listo? De pronto mis gráficos no son demasiado claros, estoy haciendo a pulso. Entonces allá van a ver, voy a buscar uno que tenga un buen gráfico y una muy buena explicación, de modo de que ustedes puedan entender mejor esta parte. ¿Listo? Y por favor vean ese video que les voy a subir, cuidado que no lo estén viendo, y no lo suben van. Está bien, Licen. Lo van a ver, por favor. Ya. Entonces continuaremos. He definido el delta de y entonces, que es igual a esto, y el delta de x. Si yo saco la tangente de esta recta secante, porque aquí se me ha formado un triángulo rectángulo, ¿no ve? ¿Qué es la tangente? ¿Quién me dice qué es la tangente en términos geométricos? Nadie. A ver, el seno de un ángulo es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ah, perdón, ¿qué estoy hablando? El seno de un ángulo es cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno de este ángulo, cateto opuesto sobre hipotenusa. El coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado contrario al ángulo recto. ¿Y qué es la tangente? Vamos a llamarle alfa, ¿ya? Es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es lo básico de la trigonometría. Y estoy seguro que varios de ustedes sí saben eso. Cateto opuesto, delta y sobre delta x. ¿Está bien, verdad? Y esto es f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿A qué les recuerda esta fórmula? A lo que hemos estado haciendo en la clase anterior, ¿no ve? En los límites. Fx más delta de x. Solamente nosotros que en lugar de delta de x hemos llamado h. Ya les aclaré que es lo mismo. Se pone h nada más que por facilidad. Por lo que luego vamos a ver. Hasta aquí, magnífico. Encontrando la tangente de la recta secante que me había dibujado. Ahora, fíjense lo que ocurre. Si yo voy acercando este punto, en lugar de estar aquí, ahora está aquí. Aquí está mi nueva recta secante. Aquí está el nuevo delta x, aquí está el nuevo delta y. El delta x es más pequeño, ¿no ve? El punto está más cerca. Y fíjense, aquí está la recta secante. Lo acerco más todavía. Aquí. Ahora, aquí está mi recta secante, aquí está el delta x, aquí está el delta y. Pero fíjense, la recta secante, esta recta secante, cada vez se acerca más a la curva. Hasta que llega un momento en que esto voy achicando, 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 achicando. Llega un momento que está casi junto a x. O sea, el delta x
tiende a cero. Es tan pequeño como pueden imaginarse, ¿no? El concepto de límite. Entonces, esto es prácticamente un punto. Y esta recta secante se ha convertido en una recta tangente a la curva. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero no es cero este punto. Es un triángulo rectángulo infinitamente pequeño, porque este delta de x se ha vuelto casi cero, casi cero. Entonces, sigue habiendo la tangente, o la secante, si quieren, o la hipotenusa. Sigue existiendo. Pero, como es tan pequeño, es prácticamente tangente a la curva. Entonces, si yo saco el límite de la tangente de alfa, cuando delta x tiende a cero, va a ser el límite de f de x más delta de x. Ay, ¿por qué estuvo mal? X. Edwin, apaga tu micrófono, si no todos nos vamos a enterar que estás haciendo mal. Sobre delta de x, cuando delta de x tiende a cero, nos da la tangente a la curva. Y eso es igual a la derivada de y, o sea, de la función de x, con respecto a x. ¿De acuerdo? Entonces, la derivada de la función de x con respecto a x, que es lo mismo que decir derivada de y con respecto a x. ¿Por qué con respecto a x? Porque el límite lo hemos hecho con respecto a x, ¿no ve? Es igual al límite de la función incrementada, o sea, de este punto, x más delta de x, menos la función de x sobre delta de x, cuando delta de x tiende a cero. Esa es la derivada. Entonces, en buen lenguaje, ¿qué es la derivada? Es la tangente a la curva en un punto definido. Eso es la derivada. Esta es la definición de la derivada. Pero la derivada esencialmente es la tangente a la curva en un punto definido. Si yo saco la derivada de esta función en este puntito x, voy a encontrar la tangente a la curva en ese punto. Y fíjense que esto tiene infinitas aplicaciones. Este hecho, este asunto que ahora hemos visto, es de gran aplicación en el campo del cálculo. En geometría, en funciones. Ustedes en su carrera van a ver en costos, en esto, en el otro. A partir de las derivadas y del cálculo yo puedo hacer cualquier cosa. Ahora nosotros vamos a aprender a derivar. Ese era el objetivo de cálculo 1 y vamos a derivar. Pero cuando derivamos, hacemos esto. Encontramos esta función. ¿Alguna pregunta, chicos? Ahora sí, si han entendido, pónganme el contenido verde. Y me abro a toda pregunta de ustedes. Por favor, consulten, no se queden con dudas. Esta parte es fundamental. ¿Qué dicen?
Les escucho. Quiero que hagamos una conversación. A ver, ¿quién? A ver, David Zamorano, definime, ¿qué es una derivada? ¿Qué me responderías si te pregunto qué es una derivada? Todos te escuchamos, David. ¿Me escuchan, dice? Sí, perfectamente. ¿Qué es una derivada? Eh, mm, ay, dice, no sé, la verdad, no sabría responderle. Me agarró en curva. No te preocupes, estamos aprendiendo. ¿Quién le ayuda? A ver, voluntariamente, ¿qué es una derivada? ¿Qué dices, Alexander Nogales? A ver, Heidi, apoyanos. Heidi Calizaya. ¿Podría ser el resultado de un límite, Inge? Está bien. Una derivada siempre es un límite. Y es el resultado de este límite. ¿Listo? O sea, tampoco es cualquier límite. Una derivada es un límite de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x cuando delta de x tiende a cero. Pero geométricamente, ¿qué significa este límite? ¿Quién le ayuda a Kate? Ella ya nos ha dado un buen concepto inicial. ¿Qué dices, Fernanda? Fernanda Zurita. Dice, ¿podría ser que es la tangente a la curva en un punto definido? Eso es, Fernanda, excelente. Eso es, Gracias, Liz. eso es. ¿Y por qué? Porque, si se acuerdan, esta diferencia de estas dos funciones es el cateto opuesto. Y este es el cateto adyacente. Aquí está. El cateto adyacente, cateto opuesto, y esta es la tangente. Inicialmente, cuando así grande es la tangente de esta secante. Pero si hago que el límite tienda a cero, este triángulo se convierte en un triángulo infinitesimal, así se llama. Infinitamente pequeño. ¿No ve? Y fíjense, en lugar de poner delta, habré puesto una D. ¿Por qué? Porque esto es una diferencial. Porque al ser el límite que tiende a cero, ya hemos entrado en el campo del cálculo infinitesimal. ¿No ve? Entonces, esta es una diferencial y una diferencial. La relación entre las dos diferenciales es una tangente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y entonces, esta secante, como prácticamente, voy a decir, besa a la curva en un incremento que es prácticamente un punto, se convierte en una tangente. Entonces, Fernanda nos ha definido muy bien. Primero, Heidi nos ha dicho, es un límite, y es un límite, correcto, es un límite. Y ese límite nos ha llevado a una tangente. Entonces, la derivada es el límite de la tangente cuando el delta de x tiende a cero. En buen término, yo voy a decir, ¿qué es la derivada? Es la tangente a la curva en un punto definido. El resultado de derivar una función, el resultado de esa derivada es una tangente. ¿Se entendió, chicos? No sé si alguien quiere preguntar algo o quiere aportar algo más. Les escucho, jóvenes.
¿No hay preguntas? Nada, entonces calcularemos algunas tangentes o algunas derivadas. Inicialmente vamos a calcular las derivadas a partir de la función, tal cual hemos hecho en la clase anterior. Listo. Ayúdenme, por favor. Calcular la derivada de la función 3x al cuadrado menos 2x más 1. No sé si hemos hecho ya este ejemplo. No importa, igual lo vamos a hacer. Listo, calculen esa derivada, por favor. ¿Cómo vamos a hacer? La derivada de esta función de x, f de x es lo mismo que y, ¿verdad? Yo puedo poner y o f de x. Después les voy a enseñar algunas otras notaciones más. Con respecto a x, es igual al límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de qué? De f de x más delta de x. O sea, 3x más delta de x al cuadrado, menos 2x más delta de x, más 1, menos f de x, 3x al cuadrado menos 2x más 1, bueno, hasta el final, sobre delta de x. Ahora fíjense, mucho x, ¿no? Y uno se equivoca. Por ese motivo se dice, delta de x para mí va a ser h a partir de ahora. Solamente es por eso, para evitar confusiones, para que me sea más fácil. Si alguien desea trabajar todo el tiempo con delta de x, no hay problema, es lo mismo. Por eso en los ejemplos que hicimos antes, usábamos el h. Es por esto. Ya está, pues. El límite. Cuando h tiende a 0, voy a usar h. ¿Listo? Es más fácil. 3x cuadrado más 2xh más h al cuadrado menos 2x menos 2h, 2x por 2 delta de x, más 1 menos 3x al cuadrado más 2x menos 1 sobre h. Ya, pues esto voy a tener que multiplicarlo todavía. 3x al cuadrado más 6xh más h más 3h al cuadrado menos 2x menos 2h más 1 menos 3x al cuadrado más 2x menos 1 sobre h. Fíjense que la indeterminación me está resultando en un lugar igual a h, porque es ahí donde está originando la indeterminación. Si esto yo lo hago sin determinado, me da 0. Afortunadamente, siempre va a ocurrir esto. Fíjense, aquí 3x al cuadrado menos 3x al cuadrado. Se simplifica. Menos 2x más 2x. Más 1 menos 1. Todos los factores que no llevan h se simplifican. Lo cual es natural porque yo estoy aquí incrementando la misma función. Aquí con h y aquí sin h. Entonces, estos factores que he incrementado se van a simplificar con esto, siempre. Es una consecuencia matemática, nada más. Y el límite cuando h tiende a 0, ahora fíjense, ya todos los factores llevan h. Todos los que quedan. Entonces puedo factorizar el h. Me va a quedar 6x más 3h, menos 2
nada más, sobre h. H se simplifica con h y terminó la indeterminación. Resultado 6x menos 2. Esa es la derivada de la función. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Se está entendiendo bien? No nos complicaremos la vida, haremos otro. Sencillo, ya os voy a estar enseñando cómo se hace cuando tengo raíces y más cosas. Esto por ahora no nos vamos a complicar la existencia. Otra funcióncita. F de x igual es la misma. No importa, x al cuadrado más 3x más 2. Chicos, se me va a cortar en unos segundos. Cuando termine el corte, les voy a preguntar quién tiene el resultado y el